Bien, en este momento tengo el placer de presentar a mi compañero del día para su ponencia. Pensar globalmente y actuar localmente es la clave para que la universidad sirva eficazmente a su pueblo. La proyección internacional cobra verdadero sentido cuando impacta de manera concreta en la calidad de vida de nuestras comunidades locales. Para cerrar este ciclo de ponencias, está el estudiante del tercer curso de la licenciatura en Ciencias de la Educación, Iván Rojas Espínola, con la ponencia La internacionalización de la educación superior como herramienta para el desarrollo social local. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Buenas noches, coordinador, profesores, compañeros, estudiantes. Hoy me toca ser representante de mis compañeros. Para mí es un honor poder dar esta ponencia. Un tema bastante singular, muchos quizás no lo conocían, hoy lo van a conocer por primera vez o escuchar quizás el concepto. Mi nombre es Iván Rojas, soy estudiante del tercer año de Ciencias de la Educación. Entonces, quiero iniciar un poquitito con preguntarle al auditorio para moverle un poco más, porque creo que estamos medio apagaditos, ¿verdad? Entonces, parece que me voy a preguntarle hasta sus lugares algo. No. ¿Quiénes de ustedes piensan que internacionalizar es solo viajar? Pregunta al auditorio. ¿Internacional es solo viajar? ¿Conocer nuevas culturas? ¿Internacionalizar significa únicamente enviar estudiantes al extranjero? La respuesta es no. Durante muchos años pensamos que la internacionalización era solo viajar. Hoy sabemos que es mucho más que eso. El paradigma ha cambiado. Les pongo un caso práctico. María estudia educación en Paraguay. Nunca ha salido del país. Durante la carrera realiza clases de espejo en Uruguay. Tiene un proyecto con Argentina, recibe clases de un profesor italiano. Hace investigación con Brasil y al graduarse tiene mejores competencias profesionales sin haber tomado siquiera un avión. Eso también es internacionalización. Aquí uno de los conceptos propiamente más resaltantes lo propone la doctora Yasmine Canin, que es doctora por la Universidad de Toronto, canadiense, es una de las pioneras en investigación principalmente sobre internacionalización en educación superior. Nos propone el siguiente concepto. La internacionalización de la educación superior es el proceso de integrar una dimensión intercultural. ¿Sí? Con esto mezclar a nivel global propósitos y funciones para una educación postsecundaria. Luego tenemos la definición de la UNESCO, donde nos dice que la internacionalización es un proceso que promueve la cooperación académica entre países, favoreciendo la calidad educativa, la investigación, la innovación, la movilidad, el entendimiento intercultural, siempre con criterios de equidad, inclusión y por sobre todo beneficio humano. De todos los problemas globales que hoy tenemos, creo que todos los países prácticamente tenemos los mismos problemas globales, independientemente, algunos en menor y en gran medida otros. Quiero centrarme específicamente en tres: la migración, la pobreza y la violencia, que son hoy factores predominantes dentro de lo que es nuestro sistema nacional y por ende como futuros profesionales de ciencias de la educación y docentes que ya están en esto. Hoy estamos mezclando culturas, cosa que en otras épocas era muy, o no se veía mucho, mezclar principalmente gente de otros países dentro de la educación paraguaya, que siempre se limitó a Paraguay. Hoy tenemos en gran medida muchos inmigrantes que están formando parte de lo que es una nueva educación, y eso también genera un gran impacto dentro de lo que es la internacionalización.
Luego tenemos la pobreza, que sigue siendo también una barrera muy importante. A mí me tocó experimentar, me tocó vivir en mis prácticas niños y jóvenes que vienen a dar clases sin siquiera haber desayunado o sin siquiera haber almorzado. Y eso es una realidad. ¿Cómo vamos a pretender que ese estudiante adquiera conocimientos si evidentemente no tiene las necesidades básicas cubiertas? Y por sobre todo es un auge que hoy ya se está instalando en Paraguay, que es la violencia y la creación de pandillas. Entonces, eso es hoy una problemática donde nosotros como docentes, profesionales, vamos a tener que trabajar. Aquí quiero compartirles dos conceptos. Una de ellas es la internacionalización en casa y, por supuesto, la movilidad académica. Cuando hablamos de internacionalización en casa, hablamos de convenios, hablamos de proyectos que no necesariamente se necesita salir del país, ¿sí? Con esto hemos, por sobre todo, cambiado ese paradigma que solamente se necesitaba viajar al extranjero para poder tener conocimiento, que un extranjero venga a intercambiar cultura. Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo gracias a la virtualidad y a través de diferentes proyectos que tenemos a nivel país. Y quiero hablar de uno de los casos de mayor éxito, que es el caso de Taiwán. Conocemos y sabemos que Taiwán es una isla, para muchos países es una provincia de China, para otros países es un país oficial, pero nosotros tenemos estrechas relaciones desde 1957 con Taiwán. Ya son 69 años de trabajo en conjunto, donde jóvenes paraguayos van a Taiwán a formarse, principalmente en tecnología e innovación, que son hoy dos áreas que lastimosamente no es muy fuerte para nosotros los paraguayos, y esto representa realmente un orgullo. ¿Por qué? Porque gracias a esto nosotros vamos a poder cambiar esos paradigmas que anteriormente no había. Y bueno, esto va a traer beneficios al país claramente, gracias al fortalecimiento de la calidad educativa. Hoy por hoy la calidad educativa es uno de los motores principales. Luego tenemos la formación del capital humano altamente calificado, innovación tecnológica, la producción científica y el desarrollo local. De esta forma, la internacionalización no solo va a beneficiar a las universidades, sino que también va a beneficiar en gran medida un impacto positivo a todas las comunidades, fortaleciendo, por supuesto, y posicionando el Paraguay también como una figura clave a nivel académico y científico a nivel regional. Entonces, ¿qué tan importante es las alianzas internacionales para el motor de desarrollo? Es muy importante. Y quiero hablarles ahora un poco sobre las alianzas internacionales que tiene la Universidad Nacional de Asunción, que es obviamente nuestra universidad la más prestigiosa, la número uno a nivel país, como siempre decimos, la número uno orgullosa decir que somos de la UNA. Entonces, la Universidad Nacional ha consolidado la internacionalización como sus ejes principales mediante una amplia red de convenios y alianzas con otras universidades. Actualmente tenemos 200 convenios internacionales y tenemos 15 redes internacionales de cooperación desarrolladas dentro del programa Erasmus. Y se promueve anualmente la movilidad tanto de estudiantes paraguayos que van y de extranjeros que van viniendo a la Universidad Nacional de Asunción. Entre las principales encontramos a Erasmus, que es de la Unión Europea, Asociación de las Universidades del Grupo Montevideo, Asociación Universitaria Iberoamericana Posgrado, y contamos con convenios con diferentes países: Alemania, Francia, Italia, Portugal, Brasil, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Taiwán, Corea del Sur, y sin nombrar otros países. Un dato curioso, recientemente tuvimos la internacionalización, ¿verdad?, de una estudiante de Japón que vino a la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, específicamente la carrera de Ciencias de la Educación, y de la Universidad de Kanda de Estudios Internacionales de Japón. Ahí vemos la foto, cuando
los compañeros que recibieron a la compañera japonesa. La UNE registra 200 convenios internacionales, participa en 15 redes internacionales de cooperación, desarrolla 9 proyectos Erasmus y de lo que va aproximadamente de manera anual recibe a casi 300 estudiantes del extranjero y envía aproximadamente 100 estudiantes al extranjero. Y es tan importante mencionar este apartado porque muchos llega un momento que terminan la carrera de grado y dicen no tengo la facilidad económica o no voy a poder tocarme en estudio posgrado. Entonces nos quedamos ahí y nos preguntamos ¿y dónde me voy? ¿Qué hago? Existen muchas oportunidades de becas y para mí es muy importante mencionar algunos que hoy por hoy existen muchísimas oportunidades pero no se están cubriendo los plazos. ¿Por qué no se cubren los plazos? Por una barrera muy importante que es el idioma. ¿Sí? Si vamos a ir a diferentes países, independientemente a los países que indicamos, no solamente el inglés es un requisito, sino también si vamos al país de origen como Alemania o Italia, tenemos que manejar por lo menos un nivel intermedio para poder aplicar a la beca. Entonces eso tiene que estar certificado. ¿Qué quiere decir eso? Que por más de que yo tenga un inglés nativo, yo necesito certificar ese inglés nativo, ¿verdad? Entonces, la certificación es lo que me va a abrir esa puerta para poder aplicar a esas becas. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tenemos una superpoblación de gente que va a España, porque el único idioma que manejamos es el español. Entonces, hay muchísimos postulantes y perdemos la oportunidad de ir a Canadá, perdemos la oportunidad de ir a Alemania, perdemos la oportunidad de ir a otros países de no habla, en este caso, español. Y bueno, de las más conocidas tenemos a DECAL, tenemos el programa Erasmus de la Unión Europea, a DAF de Alemania, a Chevening de Reino Unido, a la Fundación Carolina, la Organización de Estados Americanos que también otorga becas, a la MIT de Japón, al Cargo de Canadá y la MUFA de Taiwán. Y quiero quedarme un poquitito aquí porque para mí me pareció muy importante, tocando desde la realidad que nos toca vivir como paraguayos. Nosotros tenemos muchas cosas que ya pasamos en un país, ¿verdad? Pero dentro de eso quiero resaltar la importancia de la internacionalización desde una perspectiva de enviados. Aquí le tenemos a 3 representantes muy importantes de la historia de Paraguay. Le tenemos a Juan Crisóstomo Centurión, a Cándido Barello y a Andrés Maciel. Ellos conformaron la lista de los 13 primeros paraguayos que fueron enviados por el presidente Carlos Antonio López, y es la primera misión de internacionalización que envió el país, principalmente en Inglaterra. ¿Cómo pensar que estos futuros, que en este caso estudiantes, futuros representantes dignos del país iban a tener un papel protagónico? Y le encontramos que a Juan Crisóstomo Centurión pasa a ser uno de los principales historiadores que va a narrar y va a dejarnos el legado de todo lo que el Paraguay tuvo que pasar en esas épocas, y también se ocupa el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Le tenemos a Cándido Barello. Cándido Barello fue clave durante la guerra. ¿Por qué? Porque él fue a misiones específicas para ayudarnos a, en efecto, a no quedar devastada como nación, independientemente de que quedamos devastada, en gran medida ayudó. ¿Y qué pasa? Él se convierte en el 8º presidente de la República del Paraguay, aquí en el segundo decano. Y lo menos importante, Andrés Maciel, que estudió disciplinas humanísticas y jurídicas también en Inglaterra, y él es el que continúa el legado de la internacionalización, llevando más decanios posteriormente. Aquí le tenemos a un estudiante. Este estudiante fue becado, ¿sí? Fue becado en su programa de grado y posteriormente también becado en su programa de posgrado. Y es importante resaltar que existen todavía hoy estas figuras, y principalmente en esta figura le encontramos a Becal, que luego de 160 años seguimos enviando estudiantes al extranjero.
Y es una reflexión final que para mí es muy importante compartir con ustedes. La internacionalización de la educación superior no consiste únicamente en enviar estudiantes al extranjero, ¿sí? Sino que estas instancias sean por sobre todas las cosas un valor para que estos estudiantes regresen y nos den ese aporte, ¿verdad? En Paraguay esta estrategia resulta fundamental para enfrentar diversos desafíos. Entre esos desafíos tenemos la producción científica, la innovación, la transferencia, la vinculación entre universidades, el Estado y el sector productivo. Y el éxito de la internacionalización no se va a medir por la cantidad de convenios o becas, sino que se va a medir en gran medida por las soluciones que nosotros demos al país. Y esta es una reflexión final que les digo yo. El futuro del Paraguay no dependerá únicamente de cuántos jóvenes crucen nuestras fronteras para formarse, sino de cuántos regresen con el compromiso de transformar su realidad. La internacionalización alcanzará su verdadero sentido cuando el conocimiento deje de ser un privilegio individual y se convierta en un bien público al servicio del desarrollo social, científico y económico del país. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Iván, por tu presentación. En honor al tiempo, vamos a hacer una sola pregunta. El más rápido que levante la mano puede aprovechar esta consulta para el compañero Iván sobre este tema que es la internacionalización de gas y cuál es el camino a seguir para eso. Puedo compartir una experiencia personal. Yo soy egresado ya de una carrera aquí en la facultad, soy egresado de psicología. Actualmente me encuentro cursando la carrera de educación. Y dentro de lo que es mi formación de psicólogo, cuando yo egresé de mi carrera, me topé con que yo no tenía posibilidad de estudiar propiamente posgrados específicos. No había posgrados específicos, sino muy genéricos. Entonces yo tuve que emigrar a una universidad extranjera, en este caso la más cercana, que era la Universidad de Córdoba, y me formé en la Universidad de Córdoba en diferentes disciplinas específicas que lastimosamente a nivel país no tenemos. Eso me ayudó muchísimo a tener un bagaje de lo que es mi profesión y agarrarme de cosas que a nivel país no tenemos, y eso obviamente me ayudó a tener más pacientes porque específicamente me formé, como por ejemplo en maltrato y abuso infantil, que hoy no tenemos una formación específica en abuso y maltrato infantil, por ejemplo, y yo obtuve la certificación en Córdoba. Entonces, eso es una experiencia personal que yo tengo. Excelente disertación, Iván, muchísimas gracias. En este momento invitamos al profesor Dr. Roberto Machuca a realizar la entrega del certificado de reconocimiento por su carácter de disertante al universitario Iván Rojas Espínola con el tema la internacionalización de la educación superior como herramienta para el desarrollo local. Un fuerte aplauso nuevamente. También queremos aprovechar para realizar la entrega del reconocimiento a Iván Rojas Espínola como ganador, como autor del logo ganador de esta Semana de la Educación edición 2026, demostrando también de esta manera su pertenencia a la carrera, colaborando para que esta Semana de la Educación sea todo un éxito. Un fuerte aplauso. Ya pudimos ver justamente el logo tan creativo que fue el sello de esta Semana de la Educación. Tenemos también presentes para Iván Rojas